Buenas tardes, emprendedores. Bienvenidos nuevamente a su canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Quiero agradecerles como siempre que ustedes me participen en este espacio y en esta ocasión tengo a Alejandro Varas. A Alejandro lo conozco desde hace muchísimo tiempo y como decía antes de empezar, yo lo quería invitar hace muchísimo tiempo, pero bueno, las circunstancias no fueron las adecuadas. Ahora tengo la oportunidad y espero aprovecharlo. El día de hoy lo que queremos conversar es una cosa que a lo largo del tiempo se ha vuelto demasiado importante, que es el tema de la privacidad. Y es el tema de la responsabilidad que tienen las marcas con la información de sus clientes. Entonces, para eso lo traje a Alejandro. Alejandro está muy dedicado en el tema de marketing, marketing digital, y en el último tiempo se ha especializado mucho en el tema de datos y en la protección de los mismos. Entonces, nada, bienvenido Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. A ti, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Quizás para todo el público que nos va a ver, la única aclaración que me gustaría hacer es, sí, es una actividad fuera de mi trabajo que estoy haciendo en este momento y creo que entra dentro del campo de la divulgación. O sea, alguien tiene que hablar de esto, quizás a un nivel no tan técnico, ¿verdad? Porque sí te puedo decir que existen muchísimos profesionales muy técnicos informáticos y también muy técnicos en lo jurídico que también están haciendo un excelente trabajo, pero necesitan a veces traducción, porque ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? Los marqueteros. Justamente, claro, justamente eso es lo que a mí me motivó para armar un canal en donde yo pudiera hablar un idioma un poco más ligero y no tan técnico sobre temas variados y que no simplemente sea como, no, es que tú vas a hablar de este tema y tienes que hablarlo de una forma técnica y a veces no funciona así. Entonces, Sí, hay que hacerlo alcanzable, porque mientras más lejano lo ves, dicen eso no es para mí, definitivamente tenemos que involucrarnos. claro, porque es algo muy importante. Oye, Alejandro, antes de empezar, tú me estabas contando que tú arrancaste esto porque ocurrió algo, y eso es al que normalmente a todos nos pasa. Cuando Sí, ocurre algo, comenzamos y cogemos la bandera y a por ello, o sea, vamos a hacer algo, o sea, vamos a construir algo, vamos a hacer bulla por algo. Cuéntame, ¿cómo nació esta idea? tengo dos experiencias, una personal y una profesional. La personal fue algo tan sencillo como alguna vez alguien en una red social me manda un mensaje directo y me dice, oye, tu número de cédula es, y me lo escribe, y yo sí dije, esto era en el 2009 posiblemente, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo, cuando esto era más una selva, más selva que hoy. Y me veo mi número de cédula y me quedé impresionado. Le dije, ¿cómo conseguiste ese dato? Y me dice, bueno, es que estoy haciendo una prueba con una plataforma en mi trabajo y en la base de datos están tus datos. Yo dije, ¿y por qué haces eso y por qué me lo exhibes de esa manera? Y lo hizo de una manera muy inocente, pero eso te demuestra la delicadeza del caso, ¿no? Porque una cosa es que yo te diga, oye, Mauricio, ¿sabes qué? Me acordé que tu cumpleaños es en tal fecha, ¿ya? Que es algo como que un detalle mucho más de amigos, de que, oye, si vas a hacer algo, avísame o te saludaré ese día, te mandaré a regalar una botella, no lo sé. Pero otra cosa es que alguien con quien no tenías una confianza muy profunda venga y te diga, este es tu número de cédula, ¿verdad? Puede ser malinterpretado, inclusive hasta en intimidación. Y yo dije, ¿sabes qué? Por favor. Inclusive recuerdo haberle dicho, no me vuelvas a decir cosas así y si es posible, borra mis datos de ahí porque no sé de quién estás hablando y quién está usando esa información. Obviamente la persona luego me contó bien y todo, pero no deja de ser impresionable a la primera, ¿no? Y la segunda experiencia fue cuando yo era proveedor de una multinacional que tiene sede en Europa y alguna vez nos citaron a una capacitación. Eso habrá sido entre el 2017 y 2018. Nos citaron, habían traído a un equipo de abogados, me parece que era pues de la base administrativa de Latinoamérica, entonces nos estaban explicando cuáles eran las normas y las políticas de privacidad y de tratamiento de los datos personales de sus clientes. Yo sí dije, qué cosa tan interesante si una marca que yo la encuentro en una repisa, ¿verdad? De un supermercado y la compro, tenga esa preocupación con los datos personales de sus clientes. Porque tú dices, bueno, compro su producto en el supermercado o en la tienda de mi barrio y si participo en una promoción, ahí quedó. Pero esta empresa, al tener regulaciones de la Unión Europea, porque justamente fue después del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook,
decidieron implementar estas políticas y capacitar a todos los involucrados a nivel mundial. Cuando me hicieron esa charla, esa capacitación, yo me quedé impresionado y maravillado porque dije, ok, no es un tema netamente tecnológico, también es un tema de reglas, es un tema de leyes y es un tema también de estrategia, ¿ya? Entonces eso como que me cambió todo el panorama y la mentalidad. Y yo dije, ok, entonces definitivamente las marcas tienen un grado de responsabilidad con los datos de sus consumidores y hay que llegar a un punto en el que la marca llega a un acuerdo con el consumidor y ambos están decididos a colaborar. Y ahí vienen una serie de reglas y condiciones que valen la pena profundizar, porque... Alejandro, es que justo lo que tocaste pero eso es de toda la vida, no es de ayer, no es de mañana, no es, o sea, siempre ha sido así, o sea, las marcas Sí. siempre han tenido información de nosotros, pero creo que el tema se ha ampliado por el tema de las redes sociales y el internet, porque... Sí, hay más grados ahora de tipos de datos personales que tú puedes retener fuera de la parte muy, muy técnica, porque hay, por ejemplo, datos biométricos, ¿verdad? O sea, el registro de tus rasgos faciales, de tus huellas dactilares. Hablemos de los datos personales como tal, o sea, más allá de tu nombre, tu número de cédula, tu correo electrónico y tu número telefónico, las marcas obviamente van a querer eso, sobre todo en un mundo en el que, como tú dices, cada vez más conectado, hace que las personas piensen que están en contacto con las marcas en las redes sociales, pero yo si soy un seguidor de una marca en redes sociales no significa que yo esté realmente en contacto con la marca, con el fabricante. Entonces, entendiendo que eso es una barrera y una brecha a la vez que tenemos que reducir cada vez más entre la marca con el consumidor, las marcas también buscan formas de justamente lo que dices, ¿no? Recopilar ciertos datos para estar directamente en contacto con ellos. ¿Cuál es el problema? No pueden quedarse con esa información para siempre. Y si se quieren quedar con esa información para siempre, tienen que dar una muy buena explicación, tanto desde sus términos y condiciones y sus políticas, y también en cumplimiento de las leyes que rigen en cada territorio donde esté operando esa empresa, sobre todo la ley del país matriz. Justamente eso te iba a decir, no conozco a ciencia cierta si haya derechos digitales que estén ya estipulados, porque no te digo ahorita, pues no, me imagino que con todo el transcurso del tiempo, pero al inicio, como tú dijiste, que era una selva, eso fue sálvese quien pueda, o sea, agarraron pero a montón. Sí, te puedo contar que aproximadamente, inclusive estábamos en la universidad todavía cuando yo estudié la ley de comercio electrónico que estaba vigente en el Ecuador. Era una ley que parece que fue inscrita en el año 2002 en ese entonces, y yo recuerdo haberla estudiado aproximadamente en el año 2004, 2005 puede ser. Lo que sí te puedo decir también es que después de eso han habido pues una serie de situaciones que han obligado al país a desarrollar nueva legislación y finalmente el año pasado se inscribió en el registro oficial la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador y este año pues ya está en revisión el reglamento técnico para esta ley de protección. Entonces, sí te puedo decir que puede sonar muy técnico, pero al final del día no deja de ser un documento legal que sí permite a las empresas, a las entidades públicas y a los ciudadanos entender los deberes, los derechos y las responsabilidades que debemos asumir en todos estos aspectos, porque el hecho de que el Estado tenga mis datos no los hace dueños de los mismos, y el hecho de que una empresa con la que yo he tenido una relación muy buena toda la vida no los hace tampoco dueños de mis datos personales. Solo el titular, es decir, Alejandro Varas, es el dueño de los datos concernientes a Alejandro Varas. Y así como Mauricio Arboleda, tus datos y los de tu familia. Claro. Oye Alejandro, ahorita tú mencionaste, bueno, creo que es la punta del iceberg, pero han habido millones, que es el tema de Cambridge Analytics. Eh, el problema está que se usó información en la cual hubo un engaño por detrás. Y ahí es algo en donde yo siempre digo, y me acuerdo cada vez que te veo en internet, en donde ustedes realmente creen que las redes sociales son gratuitas. O sea, Facebook no es Facebook porque tú Sí. subes la foto de que eres bonito. O sea. Claro. Recuerda, inclusive, ¿sabes qué? Citemos la película inspirada en la historia de Facebook. En The Social Network hay una escena
en la parte en la que están buscando financiamiento y van a empresas, una de las primeras cosas que está inclusive en el guión de la película es cómo ellos le aseguran que tienen datos de los usuarios que pueden servirle para hacer inversión en espacios publicitarios, ya que obviamente es una forma muy lógica de monetizar un modelo de negocio digital, pero lo que tú dices, y lo conecto con el tema de Cambridge Analytica, y lo que tú dices es, no está mal que una empresa como Facebook nos quiera ofrecer un servicio en el que nos conecta a través de una plataforma con fines sociales y ahora comerciales también, pero sí es un problema cuando viene una tercera parte a quererte decir que te va a ofrecer un servicio, pero malintencionadamente está también realizando otras cosas porque encontró un fallo que decidió no compartirle digamos, al proveedor principal de la solución. El caso de Cambridge Analytica, para resumirlo, fue eso. Ellos descubrieron que había un pequeño error en la última actualización del grafo y de la plataforma de Facebook, y lo que hicieron fue, quedémonos callados, aprovechemos esto, veamos qué más podemos sacar de esto, y ahí fue donde crearon este gran negocio de segmentación psicográfica, en el cual ellos lograron crear perfiles basados en los intereses de las audiencias digitales para diseminar información de dudosa procedencia. Obviamente, pues esto ya pasó a mayores y que eso ya fue penalizado debidamente, y con eso, pues, la historia se concluye, por lo menos para nosotros, en la ley, en el GDPR, que es la... Hubo justicia, entre comillas. Hubo justicia, pero hay un detalle ahí, ¿no? Hay un detalle ahí que lamentablemente no depende ya de nadie. Es que sí, digamos, se tomaron decisiones fuertes, tanto en el Senado de los Estados Unidos como en la Unión Europea, y por eso es que en la Unión Europea está el Reglamento General de Protección de Datos, o la GDPR para los que lo encontraron en inglés, y en Estados Unidos también pues penalizaron a Facebook, y también creo que hay condenas penales a los autores materiales intelectuales desde Cambridge Analytica. El asunto también es que la delicadeza de los datos hace que un dato que se filtre o que se robe o que se secuestre puede terminar en cualquier lugar. Ya, o sea, por más de que tú encuentres el archivo original, lamentablemente alguien habrá hecho una copia, y ese es el problema que también se debe buscar cómo resolver. Exactamente, porque digamos, si yo veo tus audífonos y estamos en un mundo digital, digamos que es el metaverso, y yo puedo hacer una copia de tus audífonos, yo no me los estoy robando, me estoy llevando una copia. Ese es el argumento que usualmente usan. Pero ahí es donde vienen estos otros principios que ya entran en la parte más jurídica del asunto, que quizás no debamos profundizar, más bien hablar del otro tema, en el cual justamente se justifica, en el que se dice, sí, pero el propietario y dueño legítimo de ese dato o de ese conjunto de datos es Mauricio. Si Alejandro quiere algo parecido, pues que se busque algo de similares características, pero que sea de él. ¿Qué es lo que está llevando el tema de la NFT? Que eso yo no quiero hablar ahorita, pero es más o menos hacia allá vamos, ¿verdad? Así es, hacia allá vamos. Sí, son cosas bastante... Para mí eso sigue siendo un mundo de fantasía y que depende mucho de una alta especulación, porque así es como empiezan esos mercados, pero vale la pena prestarles atención. Es muy interesante lo que está sucediendo. Sí, justamente, pero quizás más adelante vaya a encontrar a alguien para poder conversar acerca más del tema. Sí. Pero lo que dice Alejandro es acercándose un poco a eso, en contexto general, va a haber mucha información digital y lo que se va a tener que corroborar es quién es al final del día el propietario. Entonces, correcto, eso es lo que habría que proteger, entre comillas, porque ahora con el tema de la protección de datos es un poco más difícil, todo el tema de seguridad y demás, a eso no voy. Pero... Claro, y como tú mismo mencionas, como son tantas las aristas que hay que cubrir, es por eso es importante hablar más de la protección y la seguridad de la información, para que sepan que abarcan muchos aspectos. Está el tecnológico, está el jurídico, está inclusive el de derechos humanos, está también el de los consumidores y también el que se aplica al marketing y el branding. Claro. Oye, Alejandro, podríamos hablar un poco, porque esto del tema de investigación no es algo nuevo, no es que ayer fue, no es que lo crearon, no es que hicieron investigaciones cuantitativas y cualitativas ayer. O sea, esto tiene muchísimo tiempo. ¿Dónde está esa línea en donde se rompe ese tipo de información? ¿Por qué? Porque lo que acabaste tú de hablar tiene mucho que ver con temas de etnografía, que es el tema de armar los datos a través de la información que uno recarga.
¿Dónde se rompió esa línea? Porque igual de todo el mundo, en contexto general, las investigaciones de mercado siempre han existido, vuelvo a repetir, y las empresas se han ido mejorando cada día. Más allá también de utilizar otros temas que podríamos ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la neurociencia, pero ¿en qué contexto pasó esto? O sea, ¿fuimos nosotros? ¿Fueron las empresas de investigación? ¿A dónde llegamos? O sea, ¿dónde partió esto? Yo sí creo que justamente, a ver, no podemos culpar al avance y la evolución de las disciplinas, ya, porque si te pones a pensar lo que tú dices, ¿no? Un estudio de mercado probablemente si tiene 60 años o 70 años ya de existencia y aplicación de lo que yo sé, eh, podemos decir también que gracias al uso de ciertas tecnologías, pues comenzaron a darse cuenta de la evolución, inclusive del comportamiento de los datos, de las cifras. Yo te puedo decir que no recuerdo el nombre del autor, lamentablemente, pero yo recuerdo que las primeras infografías que yo encontré para alguna capacitación que di databan de los años 1800. Claro. Entonces, si te fijas, quiere decir que siempre hubo este interés de darle sentido a los datos que tú tienes, porque, por ejemplo, si vamos a hablar de agua, el agua tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Pero también ya depende de tu interés y tu objetivo con esa aplicación, la que le da el sentido a los datos que tú vas recopilando para que eso se convierta en un conjunto de datos lo suficientemente analizados y procesados que se conviertan en información y que esa información te dé conocimiento, te dé Lo que sea, experiencia, lo que te estés dé buscando, el objetivo. descubrimiento. ¿Qué pasa cuando utilizas ya tecnologías de la información? Y pasemos de algo muy sencillo. Pasamos pasamos rápidamente unos 50, 60 años de las ciencias de la computación. Y el avance ha sido muy rápido, vertiginoso, exponencial. Y eso nos ha permitido poder trascender un poco más el análisis y que pasar del 2 más 2 es 4 a poder decir que dos personas que están hablando a través de un dispositivo están tratando un tema que es más grande que ellos mismos. Entonces, Ah, yo pudiese entrar a plataformas que ya te dan datos abiertos para poder hablar de cifras y poderte dar contexto a lo que estamos conversando, como también existen otras plataformas que están haciendo cálculos mucho más profundos y más rápidos de los que realmente estamos en capacidad de hacer. Entonces, yo sí creo que también esa es una evolución muy natural. El problema es que quizás no estamos todavía en la capacidad de ir a esa misma velocidad. Entonces, cuando un descubrimiento sale muy rápido, un descubrimiento impacta mucho a la sociedad, nos damos cuenta que tenemos que entender qué sucede con esa consecuencia. Y yo creo que eso es lo que va a pasar muchísimo con blockchain, con las criptomonedas, con la inteligencia artificial como tal. con el Nos estamos metaverso que dando se está cuenta hablando. con el metaverso, nos vamos a dar cuenta que existen tantas cosas que podemos hacer, pero alguien va a saltar y va a decir, oye, pero si esto nos hace daño o si eso nos hace más bien que mal, y comenzar a cuestionarnos y saber de qué manera Vamos a ser un manejarlo poquito mejor. críticos, ¿no? Un poquito Sí, críticos con la información. yo te apuesto que en unos 20 años, si es que no es menos, probablemente inclusive vamos a ver ya profesionales que solamente se dediquen a ser los que hablen de la ética de la inteligencia artificial en los negocios. Es probable. ¿Por qué? Porque el gran volumen de información que ya estamos manejando hoy es suficientemente grande como para poder decir, ok, esto no lo puede hacer el ser humano solo. Necesito tener una herramienta mucho más capaz. Entonces, Justamente ahorita que lo que estás diciendo, Alejandro, es verdad. Yo me acuerdo haber visto informes en donde se ha generado una cantidad tal de información que son 10 o 20 veces más de lo que nosotros en todo el contexto de la humanidad se ha, se ha creado, ¿no? Pero más allá de eso, porque puede ser, vuelvo a repetir, y como tú lo acabas de decir, hay que ser un poquito crítico con esa información y ver qué es viable y qué no, porque aquí lamentablemente, y creo que también esta información que se ha ido creando genera esa especulación que al final del día genera conflicto. O sea, hay personas que ponen contexto que ahora, en cualquier ámbito, social, político, el que tú quieras, deportivo, el que tú quieras, y lo que genera es un problema detrás, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de situaciones que acarrean con la comunicación que nos estás transmitiendo, que muchas veces no tiene la validación científica en la cual, entre comillas, deberíamos nosotros basarnos, por lo menos. sí, y yo sí creo que ese tema que ya lo estamos como que también dimensionando muy hacia arriba, pasa en la actualidad.
Ya, o sea, te puedo decir que ya estando 2022, te puedo decir que hay personas que todavía se siguen impresionando por el impacto de las redes sociales en los negocios. Y a su vez se comienza a despertar ese interés de poder captar información de contacto para poder decir necesito crear más clientes o que necesito crear una base de clientes y una base de clientes fieles, y no entienden que para eso también hay que tener cierto tipo de, bueno, reglas de convivencia, de etiqueta, saber si existe algún tipo de reglamento legal que te impida hacer ciertas cosas, y con eso poder justamente saber qué hacer, qué no hacer y hasta dónde poder llegar, porque algo, parte de las historias de terror que suelo contar al parecer, es que si tú haces una búsqueda sencilla en Google y utilizas términos como por ejemplo bases de datos de Ecuador, existe gente que cree que puede hacer ese tipo de ventas, ¿ya? Y lamentablemente desde antes de la existencia de la ley de la que estábamos mencionando, ya eso era un problema. Y así tú probablemente conocerás supuestamente proveedores que te dicen, tengo una base de 1 millón de contactos a las cuales tú puedes llegar. Y es como que 1 millón de personas, de hace cuánto tiempo, quiénes son, cuál es su segmentación, cuál es el interés por el cual registraron sus datos contigo. ¿Será el mismo? Y aunque no lo creas, es la pregunta más delicada. Si inclusive, no sé si te haya pasado, pero para mí una buena muestra de defensa cuando me hacen una llamada desde algún call center anónimo en el que me quieren ofrecer cosas que yo no he pedido. Yo digo, disculpe, pero yo no estoy interesado en este servicio, con este producto. ¿Cómo obtuvo mis datos? ¿Quién le dio mi información? Hoy día me pasó, me cerraron una llamada porque le dije, señorita, ¿sabes qué? Lamentablemente yo no he autorizado mi tarjeta a que me meta en promociones como las que usted me está ofreciendo, así que necesito saber quién le dio mis datos. De ahí cambió el discurso. No, es que usted fue referido por un amigo. Le digo, yo no le he permitido a ninguno de mis amigos que me refiera a ninguna de estas promociones. Claro. No, lo que pasa es que por su excelente historial, le digo, señorita, dígame la verdad, me cerró. Claro. Pero es porque no están preparados para esa clase de comentarios. Y las personas que lo ejecutan no son culpables, ¿no? Porque son personas que tienen trabajo. Están cumpliendo con su trabajo, pero lamentablemente la falta de transparencia es lo que también ha generado pues que hayan personas que crean que todo se lo tiene que resolver castigando, que todo se lo tiene que resolver multando, cuando en realidad ya es un tema de conciencia, y es un tema de, así como me pasó a mí, que alguien muy entusiasta me dijo, oye, este es tu número de cédula, ¿verdad? Y yo simplemente sufrí un microinfarto y dije, no expongas eso sin saber qué más. Muchas personas probablemente se han de sentir así de asediadas o incómodas. O sea, imagínate un sábado 8 de la mañana que te llamen a ofrecer un paseo en tren. Lo que menos quieres es recibir eso, ¿no? Así es, así es. Entonces las marcas ahí es donde tienen que asumir una responsabilidad en la que si yo quiero llegar a ti, yo tengo que entender lo que tú estás buscando para saber cómo meterme en esa conversación y no tener que ser tan invasivo, porque por más delicado que sea el hecho de que te estoy diciendo no me mandes un mensaje a una hora o no me llames a una hora en la que no quiero ser llamado, parece que a algunas personas les incomoda decir que no les puedes dejar hacer eso, cuando el consumidor es el que te dice, ¿sabes qué? Yo también tengo horarios de atención, yo también necesito hacer consultas cuando tengo la necesidad. Y se olvidan que la construcción de una relación comercial es progresiva, es a largo plazo, ¿no? Yo a lo mejor después de hablar contigo me interese por buscar marcas de audífonos porque veo que tienes unos audífonos interesantes, o por la decoración que veo atrás de ti, digo, bueno, creo que necesito redecorar, voy a buscar. Pero eso nace de ese estímulo y de esa influencia que se genera con el intercambio y la interacción humana. Oye, entonces las marcas tienen que hacer eso. Eso es lo que te iba a decir, Alejandro. Yo siempre recomiendo, porque esto es algo que a mí normalmente me pasa. Me dicen, Mauricio, lo que pasa es que yo quiero ganar más base de datos, yo quiero tener más contactos, quiero vender más. Y le digo, ok, pero tú ya tienes una base de datos. Son tus clientes, son tus amigos, son tus conocidos, son tus posibles referidos. ¿Tú has trabajado esa información? ¿Tú has sentado un ratito a ver quiénes son, dónde están? Creo que por ahí parte, ¿no? Todo esto de cómo organizar la información que te va a ayudar a ti a hacer esta relación a largo plazo. Sí, y mira, y ahí tú me cuentas, lo que me cuentas me demuestra que muy pocas empresas han tenido la oportunidad de descubrir el concepto de adquisición y retención de clientes.
ya, y no saben cuál es el costo de adquisición de un cliente nuevo versus el costo de la retención de un cliente habitual. Y yo levanto un punto que quizás pueda ser interesante para quienes no hayan tenido la oportunidad de analizarlo, y es decir, ¿cómo puedes mejorar las ventas? ¿Qué te parece si revisas tu historial de facturación, te das cuenta quiénes han sido los clientes más frecuentes? Y si has llegado a un acuerdo con esos clientes, decir, oye, te puedo llamar porque tengo algo que ofrecerte nuevamente, ahí con eso haces la famosa retención o la recuperación de clientes que no han vuelto, y eventualmente puedes decir, ah, mira, a estos clientes les gusta esto. ¿Qué será que está buscando el cliente afuera que necesito que venga a buscar de mí? Y no es de, te llamo de un número desconocido y te digo, hola Mauricio, tengo algo que ofrecerte y disculpa que te llame a las 8:30 de la mañana. Oye, Alejandro, pero ¿sabes qué? Yo ahorita con lo que dices de las ventas, yo también les he preguntado, o sea, ¿qué significa vender más? ¿Vender más es $10 más del día anterior? ¿O vender más significa que quieres vender a largo plazo? ¿Qué es lo que significa para ti vender más? Mira, para mí siempre es el juego infinito, ¿no? Siempre ver a largo plazo, siempre ver, ok, hoy me fue mal, mañana me tiene que ir mejor, y si mañana me va igual de mal, pues espero que pasado mañana me siga yendo mejor. Pero el asunto es ese, te lo puedo decir también porque he tenido experiencias dando capacitaciones y muchos de los clientes es, quiero vender más. Y es como que perfecto, todos queremos vender más, yo también quiero dinero, yo también necesito pagar mis cuentas y crecer. Sí, pero quiero vender más. Y así lo dicen de una manera un poco desorientada, ¿no? Entonces yo les digo, ok, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer? Vender más. Le digo, ok, ya entendí, pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿A través de qué? ¿Por qué lo quieres hacer así? Y es como que la gente teme tanto explorar su interior a nivel personal como también explorar su interior a nivel organizacional, que en el sentido en el que no le quieren dar un propósito a esa gestión de ventas que quieren crear. Creen que esto es vender a lo loco, como que si todos los días fuese un Black Friday, ¿no? Entonces, la idea es decir, por ejemplo, sé que hay líneas de negocio que en el primer trimestre del año sufren, pero a mediados de año les va excelente, pero hay otras que en el Día del Padre, en regreso a clases, en Navidad, en noviembre les va excelente. Entonces tenemos que entender también el comportamiento de nuestro mercado y ver qué otras cosas necesitamos para que la venta mejore constantemente y no dependa. Correcto, sobre todo que nosotros somos muy sube y baja, aquí, o sea, en mercado ecuatoriano, no sé en otros mercados, pero normalmente es un sube y baja, que sube a veces, estamos bien, después nos vendemos, no sé qué. Sí. Es algo, yo creo que ya es algo cultural de nosotros. Oye, Alejandro, antes de terminar, yo quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo. Me gustaría seguir hablando de este tema, pero muchísimo, pero Tranquilo. tiempo y demás. Cuando se pueda. ¿Cuáles crees tú que son los factores de responsabilidad que debería tener una empresa, una marca, con respecto a la información de datos? Yo entiendo que la primera, y que es la que siempre nos han vendido, es el tema de términos y condiciones, ¿ya? Sí. Yo tengo un términos y condiciones para administrar mi base de datos, pero algo que me gustó, que es lo que estabas diciendo, fue que, ok, yo puedo tener esa información, pero no la puedo tener para siempre. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad por parte de las marcas? ¿Cuál es la responsabilidad real de una marca desde el emprendedor hasta una multinacional? Mira, los derechos y las responsabilidades de una marca o de una empresa terminan cuando los derechos y las responsabilidades del consumidor o del ciudadano se ven afectadas o se ven tocadas de alguna forma. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una de las gasolineras multinacionales que operan en el Ecuador tuvieron una promoción en la que sorteaban un auto. Sí, sí. Y me parece, lamentablemente, sé que ni tú ni yo hemos ganado, me acabo de dar cuenta. Pero lo que te iba a decir es que algo que me gustó de esa promoción, porque he participado 2 veces, Yeah. es que tuve que volverme a crear un usuario en cada promoción que hay. ¿Qué significa eso para mí? Sin haber profundizado en la lectura de los términos y condiciones y las políticas. Que ellos borran la información de los participantes después de la promoción. Y me parece que ya haciendo, como que recolectando un poco los pasos y recordando, nunca he recibido pauta de esa empresa, más allá de cuando yo he estado participando en esta promoción, y salvo una que otra campaña que veo que salta porque estoy en la demografía igual y necesito ir a ese lugar, y gracias a esos concursos yo ilusamente me he fidelizado con la marca.
pero han hecho un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí ese es un buen ejemplo práctico porque las marcas tienen que tener una responsabilidad. Si yo te hago una oferta de una promoción navideña y tú te registras en mi base por una campaña de Navidad, no te puedo volver a impactar por San Valentín, a menos que yo te haya puesto en los términos y condiciones de la promoción, Voy a hacer una usted campaña de San Valentín. usted al aceptar los términos y condiciones de esta promoción va a estar en una base de datos que le va a servir para recibir promociones todo el año, porque tienes que poner una vigencia. Entonces, existe un principio de responsabilidad proactiva. O sea, yo como marca, yo como emprendedor, yo como empresario, debo preocuparme para prevenir que esto se convierta en un problema. Entonces, nos toca ver qué tan maduros somos tecnológicamente y qué tan maduros somos en tratar los datos personales de nuestros clientes. Porque un cliente seguro, porque el tratamiento y la protección de datos debería también transmitirse en seguridad, en confianza con el proveedor. Y yo te puedo decir algo muy abiertamente, yo le entrego, mis datos están en Google y no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque aprendí a confiar, porque yo sé qué dar y qué no dar. Lo mismo tienes que hacer con las marcas y lo mismo tienen que hacer los consumidores. Hay grados de responsabilidad y hay el suficiente criterio que tenemos que desarrollar para saber confiar o desconfiar de un proveedor de un servicio para saber qué van a hacer con nuestros datos y qué va a pasar con esos datos después. Claro. Entonces al final del día siempre tiene que haber un tiempo de caducidad, por lo menos para renovar, un poco para conocerlos más, por lo menos, pues, ¿no? Correcto, es correcto. Bueno, Alejandro, te agradezco bastante por tu tiempo. Espero en algún momento volverte a invitar para seguir hablando de este tema. Cuando Eh, quieras. Quiero agradecerles a todos ustedes emprendedores. Nuestra intención, como siempre, es un poquito aportar con información que a ustedes les pueda servir en sus negocios, en su emprendimiento. Lo pueden seguir a Alejandro, es súper bueno en el Twitter. O sea, yo me cago de risa muchísimas veces. Así que se los recomiendo. El usuario creo que es Alejandro Varas, ¿verdad? Mi nombre y mi apellido, correcto. Entonces, nada, les agradecemos nuevamente por su espacio, por su tiempo y recordándoles que nunca dejen de innovar. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.